si por alguna situación llegan a tener que faltar o algo así, por ahí ya les dejé mi número en el tablón. Ya varios me mandaron mensajes el día de hoy, entre que sí iban a venir unos y así. Y pero bueno, la asistencia tiene un valor de 10%. Si vas a faltar, o si ya de plano no entraste a la clase, avísame con tiempo para ver cómo le podemos hacer. Me ha pasado que a la mera hora ya entregué calificaciones y luego me dicen que la abuelita se les murió y que no sé qué. O que acá les pasó mil tragedias. Y bueno, es entendible. Dios mío. Hey, los micrófonos, esa es parte importante también. Persona que tenga los micrófonos prendidos, que no se entere de cómo está la dinámica aquí de apagar, prender el micrófono, lo voy sacando de clase. Ok, siguiente. Trabajo en clase. En esta materia no podemos hacer como que muchas prácticas por el tema de que algunos a lo mejor no cuentan con un equipo propio de computadora, que a lo mejor ahorita algunos están en el trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar trabajo en clase? Yo cada sesión te voy a estar proporcionando diapositivas. Esas diapositivas, tú tienes que hacer un resumen en tu cuaderno para que eso me lo puedas mandar de evidencia, como tu trabajo de la semana. Ahora, ojo también, en cuestión a resúmenes, yo no sé si tú quieres hacer un resumen de una página, de media página, de 5 páginas, de 10 páginas. Eso ya queda para ti. ¿Por qué? Porque todas las diapositivas que yo te traigo y que yo preparé para ti son las mismas. Dios mío. Son las mismas diapositivas que tú vas a necesitar para poder estudiar para el examen. Entonces, pues ya prácticamente ahí lo que tú hagas de resumen es lo que tú también vas a alcanzar a estudiar. Eh, por decir, las diapositivas de hoy sí son, o sea, están un poquito exageradas en cuestión de información, pero lo que vamos a ir haciendo es a lo mejor explicándolas y en base a lo que veas ahorita en clase y lo que tengamos en las diapositivas, que yo también te voy a estar subiendo cada semana ahí al Classroom, entonces tú, tío, puedes hacer un resumen y más adelante pues ya utilizarlo para el examen. Entonces, trabajo en clase también son 10%. Tareas, puede ser que por ahí te encargue una tarea, 2 tareas o 3 tareas, dependiendo del número, pues es como vas a dividir el porcentaje de cada tarea. Es decir, si yo te encargo 2 tareas y te estoy poniendo que el 30% es de tareas, pues cada tarea te va a valer 15 puntos. Fallas en una, pues ya tu máximo a lograr de calificación sería un 85. Fallas en las dos, pues ya lo máximo para lograr ser un 70 y eso si pasas el examen con todo el puntaje, ¿no? Y sobre todo que pues asistencia y todo lo demás. Por último, examen. El examen tiene un valor de 50%. Este examen, yo te lo voy a poner la última sesión que tengamos. Haz de cuenta que terminamos a la hora que tengamos que terminar y te va a empezar a aparecer ahí el examen. Tú lo presentas y listo. Son entre 10, 15 preguntas más o menos las que te voy a poner. Opción múltiple, ahí en formato de Google Forms y ya, no te la complicas. No tienes tiempo para hacerlo, o sea, vaya, no es como que te voy a decir, tienes nada más 1 hora o tienes 2 horas. Yo normalmente te lo dejo todo el sábado, domingo y el lunes en la noche ya estoy cerrando para ya poder empezar yo a calificar. Entonces tienes 3 días. Esto en atención a las personas que a lo mejor están trabajando y que pudieran verse en alguna necesidad o en alguna dificultad. Entonces, no tenemos excusa para no presentar el examen, se les da suficiente, más que suficiente tiempo. Ahora, en cuestiones a que si yo los voy a estar checando a la hora que presenten el examen, realmente no voy a estar ahí presente. Ustedes saben, ya están grandes, si ustedes quieren no asistir a las clases y al final presentan el examen y agarran todas las diapositivas y están copiando, ya eso es problema de ustedes. Realmente sacar una calificación, pues copiando, pues sí no es lo más ético para ustedes, pero entonces eso se los dejo a su criterio. Yo la verdad ni me voy a dar cuenta y realmente los afectados pues van a ser ustedes, ¿no? A la hora de que pues tengan que saber de estos temas
y si no asisten a clases, no ponen atención, pues ese va a ser un gran problema para ustedes, no tanto para nosotros ni para la escuela. Otra cosa, las cámaras no son tan necesarias tenerlas prendidas. Por mí pueden tenerlas apagadas. De hecho, mejor para que no distraerme. Eh, Algo más les iba a comentar. Nosotros tenemos proyectado tener clase de 10 a 10:40, descansar 20 minutos, empezar a las 11, de 11 a 11:40, descansar 20 minutos y luego a las 12 volvernos a conectar y de 12 a 12:40 volvernos a conectar. Si nosotros nos ahorramos esos descansos, prácticamente estaríamos saliendo pues a las 12. O sea, si hacemos así corrido de 10:40 y luego de 10:40 a 11:20 y de 11:20 a 12 más o menos, estaríamos completando las 3 sesiones que tenemos proyectadas para el día de hoy y pues saldríamos un poquito antes. En cuestión a los de la frontera, pues saldríamos por esta única ocasión a la 1 por el desfase de horario. Entonces, no sé qué les parezca, si la quieran así de corrido o si nos tomamos los descansos. Por mí, cualquiera de las dos opciones está bien. Solamente ustedes pónganse de acuerdo. Entonces, ¿qué eligen? Profe, yo digo que de corrido. De corrido está bien, profe. De Profe, corrido un está bien, receso También, profe. No, para almorzar. Otra cosa, digo, yo no tengo problema que ahorita digo, apaga la cámara, pues si quieres almorzar, adelante, ¿eh? Yo no, De corrido, profe. yo no Está tengo bien. problema para que ahorita De almuercen. corrido, profe. Ok. Otra cosa que yo les voy a pedir es una De corrido, profe. recomendación que les hago. Ahorita los dejé ser porque es la primera vez que nos vemos. Por ahí no sé quién está viendo la familia Peluche. Me da igual, pero yo creo que si no nos planteamos estar en un lugar en silencio, digo, para algo son las aulas, ¿no? O sea, de estar en silencio, estar trabajando en esto. Si ustedes están en un ambiente donde estén pues con mucho ruido y que no puedan hacer más a lo mejor porque es su trabajo, bueno, pues ni modo, pero si están en casa, procuremos estar lo más aislados de la familia. Yo sé que a veces es difícil. Yo en lo personal no tengo una casa tan grande y sí tengo un espacio así chiquito para mí, donde nada más estoy yo a la hora que doy clases. Entonces yo les sugiero lo mismo para que ustedes puedan aprovecharlo mejor esta clase. Y si no, si de plano ya no se puede, entonces manejen el micrófono bien, porque luego uno se entera de mil cosas. Entonces prendan, apaguen el micrófono. A la hora de quererme preguntar algo, yo no tengo ningún problema que me interrumpas. Este, o levántame la mano, no sé. Entonces, digo, tienen toda la habilidad de prender el micrófono a la hora que quieran. Digo, siempre y cuando sea la clase, ¿no? Que no sean, pues, cosas de otro tipo. Y pues ya. Entonces, esas son las formas de calificar. De aquí obtenemos el 100% de la calificación. Tenemos 3 clases nada más. Vamos a darlas de corrido y bueno, vamos a empezar. ¿Alguien puede definir qué es una computadora? ¿No? Yo, profe. A ver, adelante. Una computadora es como un dispositivo un aparato que te puede hacer la vida más fácil. Creo que sí. Fíjate que yo tengo mucha dificultad de rascarme la espalda y las manitas esas me facilitarían mucho la vida y no la puedo decir que es una computadora, pero vas por ahí. Realmente sí las computadoras nos han hecho más fácil la vida, pero la verdad es de que muchos ignoramos la historia que está detrás de todo esto. Vamos a ver un poquito de definiciones de qué es la computadora y vamos a ver un poquito de su historia, ¿sale? Fíjate, ¿qué es una computadora? Las computadoras son máquinas capaces de efectuar una secuencia de operaciones mediante programas. Esto es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que sin un programa prácticamente la computadora es la unión de muchos circuitos y muchos
elementos electrónicos que sin ese programa pues realmente no sirven de nada. Ahí te va. Entonces, esta máquina es capaz de ejecutar ciertas operaciones mediante un programa, de tal manera que se realiza un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Hay varios tipos de computadora. Tenemos las analógicas y las digitales. Sin embargo, el término computadora se le suele referir nada más a las que son digitales. Sin embargo, hace muchos años pudiéramos haber definido algún aparatito como un, no sé, como un termómetro, como una inicios de computadora. Las computadoras analógicas aprovechan la similitud matemática entre las interrelaciones físicas de determinados problemas y emplean circuitos electrónicos o hidráulicos para simular el problema físico. Las computadoras digitales resuelven los problemas realizando cálculos y tratando cada número dígito por dígito. Prácticamente la computadora analógica es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de que, por ejemplo, los niveles de tensión o las presiones hidráulicas los puedan asimilar en lugar de hacerlo como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo, que utiliza las longitudes de escalas especialmente ya calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones. En la típica computadora analógica electrónica, las entradas se convierten en tensiones que puedan sumarse o multiplicarse empleando elementos de circuito de diseño especial. Las respuestas se generan continuamente para su visualización o para su conversión en otra forma deseada. Por decir, nosotros, bueno, alguna vez llegué a trabajar ahí en CFE y estuve en el área de instrumentación y una computadora analógica o un sistema analógico electrónico, hagan de cuenta que teníamos unas llegadas por presión de aire. Si nosotros teníamos una línea de aire conectada hacia un aparatito, y dependiendo la cantidad de aire, o de la presión que se ejercía mediante ese aire, nosotros podíamos transmitir esa presión y hacer que una válvula abriera o cerrara, así como las de la llavecita del agua, ¿sí? Con la que abrimos pues, el grifo y todo eso. Entonces, mediante ese tipo de entradas o de señales, en este caso una señal neumática, la que empujaba aire y a cierta presión podía abrir o podía mandar cerrar una válvula. Entonces, esos son los inicios bueno, no es tanto inicios, ya digamos que hace unos 20 años de lo que eran las computadoras analógicas. Claro, todo eso tuvo inicios muy, muy interesantes como el uso de tubos de vacío, los tubos de mercurio, que igual a cierta temperatura los tubos de mercurio eh, aumentaban aumentaban su densidad y obviamente pues provocaban ciertas funciones. De hecho, prácticamente ese, como un tipo efecto dominó era lo que normalmente se utilizaba en las computadoras. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, para las computadoras digitales, que ya es lo más normal que podemos tener ahorita, ¿no? Todo lo que es una computadora digital se basa en una operación, la capacidad de determinar si un conmutador o una puerta está abierto o cerrado. Esto es muy, muy clásico, muy, muy entendido en áreas de ingeniería. Dios mío, ¿qué le estoy diciendo de los micrófonos? Siguiente, los voy a sacar. Ok, entonces, hablar de puertas, entre comillas, es algo muy, muy cotidiano en temas de informática, de electrónica, de ingeniería. Eh, Veámoslo como un foco, ¿sí? Un foco, pues lo podemos prender y apagar, ¿no? Mediante un switch. Bueno, entonces, cuando está prendido, está la puerta cerrada, porque está cerrado el circuito, y cuando está abierto es cuando está apagado, ¿sí? Porque tenemos el circuito abierto, o sea, no está haciendo contacto, entonces está abierto. Entonces, la computadora maneja este tipo de datos. Aquí en lugar de prendido, apagado, cerrado, abierto, maneja ceros y unos. Entonces ya te imaginarás, el cero equivale a estar cerrado y el uno equivale a estar abierto, ¿no? Entonces, es decir,
La computadora puede reconocer solamente dos estados en cualquiera de sus circuitos microscópicos: abierto, cerrado, alta o baja tensión. La alta tensión sería cuando hay tensión, la baja es cuando hay ausencia de tensión, o en el caso de los números, pues el 0 y el 1. Es cómo se maneja la computadora, ceros y unos. ¿Han visto la película de Matrix, que maneja un chorro de ceros y unos en color verde? Bueno, es por eso, porque estamos hablando de computadoras, ¿no? De algo digital. Entonces, todo lo digital normalmente se maneja entre ceros y unos. Sin embargo, es la velocidad con la cual la computadora realiza este acto tan sencillo lo que la convierte en una maravilla de la tecnología moderna. Las velocidades de la computadora se miden en megahercios o megahertz, ¿sí? O millones de ciclos por segundo. Una computadora con una velocidad de reloj de 100 MHz, velocidad bastante representativa de un microordenador o una microcomputadora, es capaz de ejecutar 100 millones de operaciones discretas por segundo. Las microcomputadoras de las compañías pueden ejecutar entre 150 y 200 millones de operaciones por segundo, mientras que ya hablando de las supercomputadoras utilizadas en las aplicaciones de investigación y de defensa nacional, por decir que puedan tenerlas en gobiernos como Estados Unidos, Corea, que están al puro tiro nada más esperando a ver quién les avienta acá un misil, pues esos ya tienen a velocidad, o sea, tienen computadoras que manejan ciclos a velocidades de millones de ciclos por segundo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cosas súper más complicadas. Pero bueno, remontándonos a lo que es la historia de la computación, vamos a un resumen, ¿no? De todo lo que fue esta creación de las computadoras. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo, consta, ya lo han visto ustedes, creo que todos hemos utilizado alguna vez el ábaco, o al menos lo hemos visto o entendemos cómo funciona. Son varias bolitas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre las varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora porque carece de un elemento fundamental, que es el programa, ¿ok? Sin embargo, el ábaco nos ayuda o ayuda en ese tiempo a verificar una necesidad. ¿Cuántas veces no sé, imagínate que yo te digo, a ver, vamos a hacer lo siguiente, necesito 20, o sea, quiero que me hagas una suma: 10 más 15 más 20 más 3 más 5 más 8 más 10 más 9. No sé si alguien se acuerda del primer número, pero yo ni me acuerdo cuál fue el que dije. Pero justamente esto es una parte fundamental de lo que tienen las computadoras, que se llama memoria. Entonces, aquí el ábaco empieza a manejar lo que es el almacenamiento de datos. ¿Por qué? Porque tú al mover una cuenta hacia la derecha y dices, no, pues este vale 10 o este vale 15, entonces tú ya le das un valor y lo estás almacenando. En lugar de tenerlos con todas las bolitas de la izquierda, lo pones a la derecha. De cierta manera, ya es algo que no tienes que tener en la cabeza, porque ya nada más lo puedes leer. ¿Sí me explico? Entonces, eso empieza a fundamentar todo lo que es la computadora, la necesidad de una memoria, y aparte, pues lo del programa. Lo del programa se descubre tiempo después. Pero bueno, al menos ahorita nos da el preámbulo de la necesidad de una memoria. De aquí, otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, que fue inventada por Blaise Pascal en Francia, y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz de Alemania. Con estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones. Las salidas se obtenían observando las posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. Se iban generando. Igual se vuelve a ver la necesidad de una memoria, de un almacenamiento de datos. A pesar de que no sea un almacenamiento de datos como lo que conocemos ahorita, que puede ser una USB o un disco duro o algo así, estos son los principios de nosotros poder almacenar datos en algún lugar y no tener que tenerlos anotados en papel, o no tener que tenerlos guardados en la cabeza, no sé. Entonces, ahora sí vamos por la primera computadora.
La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor de matemáticos de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre una computadora nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a que te pudieras equivocar, o sea, que la persona que estuviera haciendo las tablas matemáticas pues pudiera cometer ahí un error. Entonces, en 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Mientras tanto, Charles Jacquard, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejido leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Aquí empiezan las primeras tarjetas perforadas. Esto es el preámbulo de eso. Las tarjetas perforadas fueron así como que el top no sé, como por ahí de 1800 y cacho, porque dan de cuenta que esos eran los primeros programas. O sea, olvídate tú que del Windows 10, que del Windows Vista o que no, que el iOS o que yo traigo Android y tú el iOS. No, olvídate, los primeros programas eran literal una hoja de papel rígido, ¿sí? Donde dependiendo las perforaciones que tuviera, o sea, los hoyitos que tenía, tú le insertabas en la computadora y podía ejecutarte cierto, cierto procedimiento, no programa. El programa era la tarjeta. Entonces, dependiendo de la tarjeta, te iba a dar una respuesta a la computadora. Cambiabas la tarjeta, ponías otra y pues te daba otro resultado. Esto lo implementó ya Charles Jacquard en su máquina esta de tejidos. Entonces, dependiendo de la tarjeta que le metiera, se iban a dar ciertas combinaciones para poder ejecutar patrones en los tejidos. Cuando Babbage se entera de este método, abandona por completo la máquina de diferencias y se dedica al proyecto de la máquina analítica que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de hasta 20 dígitos. La tecnología de la época no bastaba tanto para hacer realidades sus ideas. Prácticamente el mundo no estaba listo y no iba a estar por muchos años más. Entonces, en 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. Los relevadores prácticamente son igual, como una puertita, ¿sí? Dependiendo si tienen alguna tensión o si les entra electricidad, abren o cierran un circuito, ¿sí? Profe, Mándeme, disculpe que lo interrumpa. Me voy mándeme. a desconectar tantito, ahorita me conecto otra vez. Es que me Sí, voy a cambiar para el internet de la casa. no te preocupes. Ok, gracias. Entonces, se utilizan relevadores. Eso es muy interesante porque a la hora que se hace la primera computadora en forma, hay tantos relevadores que hace mucha calor. Ahí te va. Para ahí de 1947, 1847, yo creo. No, 1947. Se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC. Esta fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18,000 tubos de vacío, consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5,000 operaciones aritméticas en un segundo. Entonces, a lo mejor nosotros no alcanzamos a entender como para qué querrías 5,000 operaciones aritméticas en un segundo, pero ve la velocidad que se tenía, ¿no? O sea, tal vez ahorita ya lo vemos así como que super X, pero para ese entonces era realmente un avance en la tecnología poder lograr esto. Entonces, el proyecto auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos culminó 2 años después, cuando se integró a este equipo el ingeniero matemático húngaro
John von Neumann, que es muy importante para todo este tema de la computadora. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras. Y el modelo que él diseña de computadoras es un modelo que hasta la fecha se sigue utilizando. Vamos ahorita para allá. Después por ahí, la EDVAC, la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4,000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio, por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardo. Si te das cuenta aquí, o si ponemos un poquito de atención, aquí todavía no se utilizaba la electrónica como tal, se utilizaban elementos eléctricos. Un relevador es completamente eléctrico, los bulbos igual, ¿sí? Eran elementos eléctricos. Lo que hacían también los tubos llenos de mercurio era que a través de la corriente que pasaba se empezaba a calentar. Obviamente ustedes saben que el mercurio es con lo que, no sé si alguien alcanzó a ver todavía los termómetros de mercurio, pero a mayor calor empieza a aumentar la densidad de este metal. Entonces, se utilizaban prácticamente para eso, por esta cualidad del mercurio de poder ensancharse a través de que sienten, de que tienen una entrada de calor, ¿no? Entonces, son muy utilizados para estas computadoras. Y bueno, hasta aquí lo que estamos llevando a cabo son solamente fenómenos físicos, ¿sí? No estamos entrando tanto en la electrónica, que esto va a cambiar en los próximos años de aquí. Dice, todo este desarrollo de las computadoras suele clasificarse por generaciones. El criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben tomarse en cuenta al menos los siguientes criterios. Uno, la forma en que están constituidas, porque como te digo, las primeras computadoras están basadas en muchos fenómenos físicos, ¿sí? De que si abre un... Dios mío. De verdad, no puede ser que no puedan apagar sus micrófonos. Entonces, forma en la que están constituidas, como te digo, ahorita vamos a ver muchos fenómenos físicos como este, que los tubos de mercurio, que cómo se van utilizando, que es materia eléctrica pura. Posteriormente vamos a ver cómo vamos cambiando hacia lo digital y hacia lo que es la electrónica y luego la microelectrónica. Y bueno, también se tiene que tomar en cuenta la forma en la que el ser humano se comunica con ellas. Vamos para allá. Se me está acabando, bueno, todavía no se me acaba. Ahorita es que ya se me va a acabar el tiempo, pero ahorita cambiamos. Entonces, vamos a ver lo que se considera la primera generación de computadoras. En esta generación abre un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Como te digo, realmente eso era tan nuevo que no sabíamos cómo para qué utilizarla. Digo, si nos remontamos a hace 70 años y le decimos a un granjero, oye, tengo una computadora que hace 5,000 operaciones aritméticas por segundo, te va a decir, ¿y eso me ayuda a ordeñar una vaca? ¿Me ayuda a montar un caballo? No, pues no. Ah, pues no. Entonces, ¿yo para qué lo quiero? ¿Sí? Realmente había un desconcierto en qué se podía hacer con esto, pero lo que sí sabía era de que había mucho potencial para esto. Entonces, puesto o sea, que hay un gran desconocimiento de esto, se realizó un estudio en esta época y se determinó que, ojo, que con 20 computadoras se iba a saturar el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Yo creo que 20 computadoras ha de tener un ciber de los más chidos, ¿no? Entonces, imagínate, hace 70 años dicen, no, pues con 20 computadoras la armamos para todo el país. Gran mentira. Entonces, esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban constituidas por medio de tubos de vacíos y eran programadas en lenguaje máquina. En esta generación, las máquinas son muy grandes, muy costosas, tienen un costo de aproximado de cientos de miles de dólares. Aquí aparece la UNIVAC, la Universal Computer, que fue la primera computadora comercial
disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Las cintas magnéticas, no sé si alguien las alcanzó a conocer, pero eran así como rollitos de una cinta como negra, ¿sí? Como no se han visto de las películas viejas que eran carretitos de cinta, bueno, era algo muy parecido. Entonces, esa cinta se podía leer a través de la computadora. Y esta se utilizó para procesar, o sea, esta computadora se utilizó, 7. Un byte. ya saqué la primera. Entonces, se utiliza para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. Ahora, en las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizan tarjetas perforadas retomadas por Herman Hollerith, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo ya la conoceríamos como IBM, la International Business Machines. Después se desarrolló por IBM la IBM 701, de la cual se entregaron solamente 18 unidades entre 1953 y 1957. Ojo, digo, para los que tengan así el pendiente de los resúmenes y eso, no es tan importante determinar cuántas computadoras se pudieron entregar entre 1953 y 1957. Lo que a mí me gustaría que todos comprendamos es que para estos años, con 18 computadoras, en 4 años se dieron abasto y no había necesidad de más hasta ese momento, ¿no? Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103 que competía con la 701 en el campo científico, por lo que la IBM desarrolló la 702, la cual presentó problemas en memoria. Debido a esto, pues no duró en el mercado. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Este computador usa un esquema de memoria secundario llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Otros modelos de computadora que se pueden situar en los inicios de la segunda generación son la UNIVAC 80 y 90 y las IBM 704, 709, la Burroughs 220 y la UNIVAC 1105. Ahora sí voy a cambiar de sesión. Les mando otra por Classroom en 2 minutos. No tardo.